Bienvenidos a La Tónica Pokémon, el podcast donde lo friki es nuestra zona de confort. Prepárate para un viaje lleno de historias, curiosidades y personajes que han marcado a toda una generación. Relájate, dale play y acompáñanos en esta aventura. Con todas y todos ustedes, Apocalipse y Jordi. Como nos ha presentado Inés Salva, esto es La Tónica Pokémon, yo soy Apocalipse y junto a mí, un programa más, esta vez 152 van ya, Jordi, se encuentra pilotando la nave conmigo, Jordi, desde Barcelona, como he dicho. ¿Cómo estás, Jordi, 152 semanas después de haber empezado esta aventura? Pues estoy guay, fin de semana intensito, la verdad. El viernes me fui de discoteca heavy, curioso, pero sí, existe. Estuvo muy divertido. Luego sábado tuve cumple de mi primo y fui a Sabadell a hacer un escape room de miedo. Muy top, la verdad, me lo pasé súper bien. Y nada, ya está grabado por completo el legado de los 151 parte 2, así que este viernes os quiero a todos preparados para ver este segundo programa que está quedando, ahora solo falta editarlo, últimos matices, y para el viernes estará más que listo. Muy divertido hacerlo y espero que os guste mucho. Y por mi parte eso es todo. ¿Tú qué tal, Fran? Bien, muy bien, sin parar de trabajar, trabajando mucho, haciendo alguna cosa por aquí por mi casa y tal. Bien, la verdad que contento, tranquilo. Ahora que ya hemos grabado el legado por fin, porque no sabemos dónde íbamos a encontrar el hueco, al final lo hemos conseguido encontrar y está grabado ya. Que como tú dices, falta editar. Hemos tenido una semana muy ajetreada, pero al final hemos podido sacarlo. Hemos tenido que suspender el, el directo de Twitch porque es que entre semanas estoy hecho polvo, lo siento, pero este mes va a ser completamente imposible. Estoy pasando unos días complicados con la boca y estoy terminando de ir al dentista, tengo que ir muchas veces este mes. Entonces, pues bueno, por motivos de salud prefiero quedarme tranquilo porque al final esto no nos da de comer y el trabajo sí, prefiero no estar gastando la voz o estando aquí de malas maneras, ¿no? Con dolor de boca o con la anestesia. Así que, dicho eso, Jordi, yo creo que pocas cosas más que decir, verdaderamente. El mes está cubierto, el mes que viene tiene buena pinta. Es verdad que estamos yendo complicado para grabar, pero creo que de momento tenemos dos entrevistas confirmadas ya, que grabaremos si no pasa nada esta semana, semana y media, y buena pinta tiene, la verdad. Tienen buena pinta, el mes de mayo va a tener la misma pintaza que este abril y poquito más, simplemente decir que le deis like, suscribiros a todo el mundo que no está suscrito, que nos ve mucha gente que no está suscrita, y con todo esto os dejamos con una pedazo de entrevista de 10. Os dejamos con Pokédani. Adelante. Gente. Son muchos los programas que estamos ya aquí y muchos los invitados que han pasado por aquí. A veces repetimos, pero otras veces toca gente nueva, gente que yo considero muy interesante dentro del mundo de YouTube. Hoy se encuentra con nosotros Poké Dani. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Ya, bueno, os lo he dicho antes que para mí es un placer formar parte del grupo de invitados que han pasado por el programa, porque al final, bueno, pues últimamente sí que he seguido bastante la pista del podcast y he visto que han venido gente pues bastante mítica, como la señorita Jujut, ha venido Hierro, bueno, Steph vino hace un año también, o sea que la verdad es que es un placer encontrarme en ese grupo de invitados. No, nosotros siempre decimos que cualquier persona que nos parezca interesante dentro de este mundillo así, videojuegos, cine, de todo esto, será bienvenida a La Tónica. Y porque Dani, hoy te toca a ti, así que vamos a darle caña, vamos a arrancar la charla. Y como solemos intentar, ¿no?, que nuestro público conozca un poquito más al invitado ya de manera más personal, luego ya nos adentraremos en el mundo Pokémon. Pero queremos ir a ese Dani chiquito, queremos un poquito que nos cuentes tu infancia, si ya desde chiquitito te gustaba ya el mundillo friki, cuéntanos un poquito. Pues sí,
La verdad es que, vaya, yo, por ejemplo, el tema de consolas y tal, sí que me han acompañado de muy chico. Recuerdo que la primera consola que yo creo que tuve fue heredada, porque fue la Play 1 que me regaló mi primo cuando a ellos le regalaron la Play 2, básicamente. Eso, digamos, de consolas de PC, perdón, de tele. Y portátiles, pues la primera fue un Nintendo que, si no me equivoco, fue la Color, la Game Boy Color, con la primera generación de Pokémon, los primeros Mario y sí, sí, me ha acompañado desde pequeño, ya te digo. O sea, tengo pues lo típico, ¿no? Los recuerdos de primero mucho jugando pues con la familia, en casa, porque todavía no existía todo el tema del online y tal. Y luego también la etapa del colegio, pues en el recreo, con los colegas, el cable link, que bueno, yo creo que todos hemos, o muchos de nosotros hemos conocido esa etapa, ¿no? Entonces, sí, sí, yo desde pequeñito pues me he sentido muy, muy identificado con los videojuegos. Lo que sí tengo que decir es que es verdad que no me considero como muy gamer, por así decirlo, porque yo es verdad que siempre he jugado a sagas que he compartido con la gente. O sea, no he sido el típico de probar juegos modo individual o modo campaña, sino que he jugado mucho a juegos que me han acompañado mis colegas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues lo típico del debate que hubo en la época de entre Play y Xbox, pues yo tuve Play porque todos mis colegas tenían Play. Si todos hubiesen tenido Xbox, igual hubiese tirado por Xbox, ¿no? Entonces, pues eso, jugaba a los típicos juegos que jugaban mis colegas. Pues la era que a todos nos dio por el Modern Warfare 2 o el GTA V cuando salió. Bueno, en Pokémon Esmeralda sí que fue una época que nos pilló a todos, sobre todo a mí en el colegio. Y eso, y luego Nintendo lo he asociado mucho a mi familia, ¿no? Porque a mi hermana pues también le molaban mucho, otro rollo más tipo Animal Crossing o Nintendogs o típicos juegos así más familiares, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre he estado muy conectado al mundo de los videojuegos. Yo me hace mucha gracia, porque lo estabas diciendo y es algo que se puede abrir a debate, ¿sabes? Porque Sí. ¿qué es ser gamer? ¿Es que Sí, bueno, ¿es yo. que te gusten mucho los videojuegos? ¿O porque yo juego a dos? Juego Pokémon y Claro. juego al Pro. Se acabó. Bueno, perdón. No he hablado del Pro, pero deberíais de matarme porque Pro 5 y Pro 6 son insuperables. Sí, bueno, y Dragon Ball. Bueno, Eh, nosotros Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, incluso el Hombre. SmackDown. O sea, yo no sé lo que habré jugado a esos juegos. Una locura. O sea, a ver, quiero decir, cuando digo que no me considero como gamer, me refiero a que no soy el típico jugador que disfruta de los videojuegos por el hecho de ser videojuegos, ¿no? En plan, el hecho de jugar a un juego modo campaña y gente que disfruta mucho, pues eso, ¿no? Las historias de los juegos, el tema gráfico, que seguramente luego hablaremos, ¿no? Yo al final he disfrutado mucho de los juegos, pero en compañía, ¿no? Que al final yo sé que es verdad que, por ejemplo, cuando yo era más pequeño, pues sí que era un poquito más raro lo del tema de los videojuegos y tal, pero en mi caso es verdad que siempre me he encontrado pues un círculo muy cercano que también lo ha llevado, ¿no? Entonces, por eso te digo que jugaba a juegos que normalmente jugaba, pues eso, al FIFA, bueno, al Pro cuando era más pequeño, al FIFA luego cuando el Pro se fue a la mierda. Y luego eso, pues el Animal Crossing, el Nintendogs, me acuerdo el Brain Training en la época de la ADS Sí, cuando hostia, salió. sí, sí. No sé, por ejemplo, los míticos SingStar de la Play 2 en familia. Bueno, el Mario Kart, por supuesto, los juegos de Wii. ¿Sabes? Todos como son juegos muy Sí, de sí, grupo, para ¿no? jugar, Entonces, para jugar con multijugador. Pero que al final claro. a lo que me refería es que ser gamer cuenta, porque para mucha gente sí, para mucha gente Claro, por eso. ser gamer es la gente que le gustan los videojuegos, que juega a todo tipo de videojuegos, que empieza a salir un Tal juego cual. y lo disfruta. Dios, que me gustan los gráficos, me gusta la historia, hermano. Y tú no eres gamer si no has jugado al Bucón, si no has jugado. Total. No. Porque yo no sé cuántos echarán más horas que yo a la consola, que habrá muchos, evidentemente, pero. Pero que le hemos echado ahora, Si a vamos. mí Sí. no se me considera gamer por no probar varios videojuegos, Mm. yo soy de los que tengo el Game Pass y no le saco partido. Te digo la verdad. Sí, Es sí. verdad. Sí, Para tal cual. jugadores que sí y para jugadores que no. Pero es que siempre ha estado ese debate y yo considero Sí, totalmente. que gamer es a las personas que les gusten los videojuegos simplemente, no porque jueguen muchos juegos. Que ese debate siempre está abierto y me parece muy curioso. Mira, aquí Sí, tenemos. o sea, No, perdona, aquí tenemos como el ejemplo de los tres. Sí. Tú, Dani, eres más de online, de juegos así con más gente, ¿no? sí, Fran, sí. Fran de 3-4 juegos de nicho
que le gustan un montón y se especializa en esos. Y yo, el enfermo que le gusta todo. Entonces, Claro. ¿yo soy más gamer que vosotros? Para nada, aquí todos somos gamers, nos gusta jugar y ya está, con cuánto, cómo y con quién. Así que... Dani, Sí. ¿cómo recuerdas esa infancia? Porque imagino que me has dicho lo del cablelín, todo ese tipo de cosas, hablamos del colegio, que ahora después hablaremos. ¿Cómo recuerdas, tío, los veranos, las tardes, todo ese tipo de... El cambio, ¿no? ¿Cómo ves el cambio también actualmente de cómo se ve? A mí me da mucha pena, que tampoco debería de darme pena, porque Sí, al final la ellos son felices ahora mismo, pero yo no cambio mi infancia por la que tiene actualmente la juventud de hoy en día, ¿eh? Pues mira, yo creo que yo, por ejemplo, por mi edad, como yo soy del 96, creo que como que pillé una etapa de transición muy buena, porque yo, por ejemplo, pues seguía jugando al fútbol en la cancha de mi colegio o en los parques, o bueno, jugaba al fútbol básicamente en la calle y tal. Salía, pero también empecé a disfrutar de la época, pues eso, de la Game Boy Advance, la Game Boy Color, las primeras Nintendo DS, la Play 2, que yo creo que la Play 2 habrá sido de las consolas que más he quemado seguramente. Entonces como que me considero un afortunado por eso, ¿no? Porque al final pues tenía esas noches de quedar con los colegas en plan y jugar online, y luego también pues tenía pues eso, el salir de casa. Yo, por ejemplo, siempre he jugado al pádel desde pequeño, entonces también hacía muchos deportes de chico, también he estado en un equipo de fútbol, o sea que he combinado un poco lo mejor de ambos mundos, ¿no? Quizás ahora pues ese salir a la calle a jugar, a tal, es más complicado, ya se ve menos gente haciendo deporte en el barrio, en la calle o tal, que yo sé que esto es como muy, no sé, muy mainstream decirlo, ¿no? Pero que es verdad que cada vez se ven menos, ¿no? Y que es verdad que, bueno, también el avance de tema de móviles, que ahora todo el mundo, pues hay muchos juegos móviles que lo están petando, que tal, pues hace que eso, digamos, sea la gran diferencia. Luego también, claro, a nivel de consolas no podemos comparar las consolas que teníamos en nuestra época con lo que hay hoy, ¿no? O sea, me refiero, yo muchas veces digo, joder, tío, me quejo de la Switch, pero es que yo tenía una Game Boy Color que me costaba ver un píxel. Entonces, cuando te paras a verlo, dices, madre mía, lo que hemos avanzado y lo exigente que nos hemos vuelto en cuestión de 10, 15 años, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, lo recuerdas con nostalgia porque al final, pues eran eso. También, por lo que tú dices, ¿no? Es como que te pilla la etapa de pequeño, que no tenías preocupaciones, todo era. Tu mayor preocupación era, yo qué sé, completar la Pokédex, o sea, era nada, ¿no? Entonces, yo la recuerdo muy feliz, además, por suerte. Ya te digo, me gustaban mucho los videojuegos, pero también me gustaba mucho salir, o sea que como que también era una época que era también un poco más seguro salir, no se escuchaban tantas cosas en la tele o tal, entonces había como cierta más libertad y yo creo que por suerte pues conviví en una etapa que era que viví lo mejor de ambos mundos, ¿no? Te queríamos preguntar de cuál es el primer recuerdo que tienes de Pokémon. ¿Fue en la Game Boy Color jugando en la consola o ya lo viste en animes, por amigos, en el recreo con tazos, cartas? ¿Cuál fue el primer recuerdo? Buah, bueno, o sea, el primero, a ver, yo jugué a la primera generación, pero yo el recuerdo que tengo siempre es del Pokémon Plata. Además recuerdo eso, en plan, el día que me lo regalaron mis padres, que me lo dieron, empezar a jugar. Como que ya empecé a ser un poco más consciente de lo que estaba jugando, sin realmente serlo mucho, porque al final, pues Pokémon Plata no sé si en España salió en 2000 o 2001, o sea que tendría yo 5 o 6 años y bueno, pues al final jugabas un poco de memoria pulsando al A y ya está, ¿no? Pero sí que es el primer recuerdo que tengo. Yo es verdad que el anime sí seguí las primeras temporadas, pero tampoco he sido un gran seguidor del anime, ¿no? Y las películas también las recuerdo, de hecho tengo varias ahí todavía en VHS y demás, la de los Unown y Entei la tengo por ahí, la primera de Mew y Mewtwo. Esa sí la recuerdo, pero me pasó igual, ¿no? Como que vi las dos, tres primeras películas, luego ya dejé de verlas y los juegos sí que jugué las primeras 3 4 generaciones. Luego tuve un pequeño parón y luego volví, pero sí, el primer recuerdo 100% fue Pokémon Plata, que además lo tengo como si lo pudiese ver, vaya. Es curioso como lo que nos gustaba tener las cintas de VHS y ahora comprar películas casi nadie lo hace, ¿eh? Bueno, han Solo ya desaparecido los los videoclubs, tío. coleccionistas, pero
A mí me molaría tener como una estantería ahí toda bueno, ahora mismo en DVD, pero no, es como que algo extraño ahora, ¿eh? Sí, bueno, yo de hecho me acuerdo de los videoclubs, de haber alquilado videojuegos o películas en un videoclub que me había cerca de casa y ya no, vamos, cerró, lógicamente, porque ya no se lleva, ¿no? Pero sí, yo las primeras películas las tengo, las tres primeras, la de Mew Mewtwo, la de los Unown y la de Lugia, las tres las tengo en VHS, esas sí las tengo. Bueno, de todas formas, hay que entender que quieras que no, la tecnología avanza de tal manera. Fíjate que las consolas Sí. ya, en la gran mayoría, las más económicas no llevan discos. Es que con Claro. compensar eso directamente, pues imagínate lo que Mm. sería comprar un DVD, ¿no? Pues es que ya Mm. mucha gente, de hecho casi nadie tiene DVD en su casa, que yo recuerde. Tienen, tienen una consola o lo que sea que puede reproducir, pero que si no, pues la alquila o la ves en Netflix o cualquier cosa. Al final Sí, es de así, hecho, vamos. los propios ordenadores ya no tienen entrada de disco tampoco muchas veces. Y, o sea, quiero decir que al final lo vemos que la tecnología va hacia lo digital, ¿no? Y a evitar un poco, pues, todo lo físico. ¿Y en qué momento, Dani, en qué momento de tu vida empiezas a plantearte bueno, creas contenido? ¿Y por qué de Pokémon, tío? Pues, a ver, la verdad es que lo de la creación de contenido fue en parte gracias a un colega. De hecho, en mi inicio empecé con un colega, un canal, que fue, bueno, una época que es verdad que fue justo después de a los dos años de pandemia o así. Yo creo que pandemia nos afectó un poco a todos. Y bueno, pues también yo estaba pasando una etapa un poco de cambio y demás. Y necesitaba buscar como nuevas motivaciones, ¿no? En plan, algo que dijese, tío, no sé, me apetece tener una afición fuera del trabajo, tal, que me anime, ¿sabes? Decir, bueno, pues termino el trabajo y tengo esto, tal, ¿no? Y bueno, yo es verdad que todo el tema audiovisual siempre me ha gustado. Yo he sido, siempre lo he dicho, el típico amigo que se llevaba la GoPro y hacía los vídeos de viaje de los colegas y tal. Siempre me ha encantado. Entonces a mí, como el tema audiovisual siempre me ha molado y Pokémon pues también, yo me acuerdo que eso, que un colega me dijo, oye tío, ¿y si abrimos un canal tal, que seguro que va bien, no sé qué? Y entonces abrimos un canal, lo que pasa es que bueno, al final ese canal no cuajó, pero a mí me sirvió un poco para ver que a mí eso me gustaba, ¿sabes? Yo con eso me di cuenta y dije, oye, a mí esto me gusta, pero lo quiero llevar a mi terreno, ¿sabes? Quiero hacer algo más personal, más tal. Y fue un canal no exclusivamente de Pokémon, sino que se centraba mucho bueno, todo tema de Monster Catcher y tal, tipo Temtem también, que le gustaba mucho a mi colega, algunos juegos más que salieron como Casette Beast y demás. Yo sí que es verdad que me encargaba de lo de Pokémon, porque realmente era la saga que jugaba. Y ya luego dije, oye, pues mira, después de esta prueba me he dado cuenta que me gusta y me gustaría abrirme un canal de Pokémon, porque además sabía que Pokémon era algo que no me iba a cansar. Quiero decir, al final esto es algo muy sacrificado, de estar ahí todos los días, de seguir y tal. Y yo, por ejemplo, pues en su día jugué mucho competitivo de FIFA y demás, pero sabía que ese tipo de contenido, digo, es que al final tienes un mal día, un mal tal y te calientas, te cansas, tal. Entonces sabía que era un contenido relativamente sano. Y por eso lo hice de Pokémon, porque me apasionaba, me gustaba mucho todo el tema audiovisual y me parecía que era un contenido que me iba a ser fácil seguir a largo plazo. Hostia, pues está bastante bien. Y 27.000, más de 27.000 seguidores. ¿En qué momento empieza a ver ese crecimiento y dices, pero qué hostia se está pasando aquí? ¿Lo esperabas, verdaderamente? Porque está muy, muy bien. Es muy No, difícil crecer en YouTube, tú lo sabes. sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que es una locura. Yo siempre lo digo en todos los vídeos y muchas veces en las publicaciones y tal, que estoy súper agradecido a la comunidad que estoy creando porque al final cada día hay más competencia. De hecho, mucha gente está volviendo a YouTube porque, bueno, pues se ven los problemas o la inestabilidad que hay en otras plataformas y que además hay muy buen contenido de Pokémon en YouTube. Esa es la realidad. Es verdad que cuando creas contenido es difícil seguir luego como ocio, seguir viendo contenido, pero a mí hay varios canales que me gustan bastante y reconozco que hay muchísima calidad en la comunidad de Pokémon a nivel de creación. Entonces, es verdad que no me lo esperaba. Yo además empecé muy enfocado en el nicho de los fangames y de los hack ROMs, porque me pareció un nicho muy interesante, sobre todo para crear algo muy concreto y de ahí, digamos, ya expandirte a un público más genérico de Pokémon. Y bueno, llegó un momento que es verdad que sí que noté como una especie de techo de cristal que, bueno, pues al final el mundo de los fangames y tal tenía como una especie de límite, porque es un nicho muy concreto de Pokémon y tal.
Y bueno, es verdad que a través de hablar con colegas y tal, me dijo, oye, tío, ¿por qué no te animas a hacer vídeos más genéricos de tal? Que a ti te gusta todo el tema de la narrativa y tal. Y un poco por ahí fue. Y la verdad es que, bueno, pues al mes o así de, digamos, dedicarme a vídeos más generales de curiosidades y de equipos y tal de Pokémon, se me hizo un vídeo medio viral y ya a raíz de ahí pues sí que hubo algún tirón. Luego es verdad que ha sido bastante constante, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque cuando tienes un pico muy alto y creces mucho de golpe, pero de repente se te cae un poco el canal, es un poco más chof, ¿no? Pero es verdad que por mí, en mi caso, por ejemplo, es bastante constante. Normalmente subo un número X de suscriptores al mes y, bueno, pues yo qué sé, 200, 300 arriba, está más o menos en la media. Así que ya te digo, súper, súper contento. Claro, porque aparte de YouTube, también estás subiendo contenido a TikTok, a Instagram. De estas tres plataformas, ¿cuál crees que es la que es más agradecida para el contenido que estás subiendo? Uf, bueno, a ver, yo creo que la más viralizable es TikTok, lógicamente. De hecho, vamos, yo como anécdota, yo por ejemplo TikTok no lo consumo. Yo, o sea, contenido vertical en general no suelo consumir mucho. Y de hecho yo TikTok lo programo desde el PC. No tengo ni la aplicación en el móvil, porque es que yo no lo utilizo. Lo que pasa es que evidentemente yo creo que el que quiere crecer hoy en día en redes, o sea, si no utilizas TikTok es que te estás cortando un brazo, básicamente, porque es muy fácil, siendo muy pequeño, pues conseguir que algún TikTok se te haga viral y ese pues te arrastra más gente. De hecho, yo me acuerdo que eso hace ya unos meses, pero uno me llegó a 1 millón de visitas y eso pues para un canal pequeño, pues es verdad que es un montón de visitas, ¿no? Entonces, es verdad que, hombre, yo noto que la comunidad se crea en YouTube, lógicamente, pero que ayuda mucho, el formato vertical ayuda mucho. De hecho, yo ha sido algo que sí que he trabajado mucho, sobre todo en los últimos meses, que igual antes, pues, era un poco más baguete, pues como hemos hecho todos, ¿no? De recortar algunas cosas de vídeos horizontales y tal. Me intenté currar un poquito más los formatos verticales en los últimos meses y he notado bastante la diferencia, ya no solo en TikTok, sino también en YouTube y tal, que últimamente parecía que los números de los shorts habían bajado y tal. Así que en ese sentido, ya te digo, yo creo que YouTube es como mi comunidad, pero es verdad que donde más exposición tienes, 100% es en TikTok. Y llegando, porque ahora sabemos cómo has empezado y cómo estás trabajando en ello. Pero ahora quiero saber cómo has llevado, si has tenido algo de hate y cómo lo vivió tu gente cercana, el hecho de que estuviese haciendo vídeos de Pokémon. Si diciendo, bueno, ya tenemos una edad, ¿no? Para estar haciendo esto, o tú lo has visto Mm. bien, y cómo has llevado, si todo el mundo te ha apoyado, perfecto, pero si alguien cercano no te ha dado ese apoyo, o no necesariamente tiene que ser que sea malo, simplemente que, Ya, pues, ya. que no lo vea claro o algo así, Claro. porque como consejo creo que le podría venir muy bien a la gente que está Mm. empezando. Pues mira, yo ya te digo, yo soy un afortunado por el grupo, el círculo cercano que yo tengo, porque de hecho yo me acuerdo que literalmente mi padre me dijo, oye, si crees en esto y tal, mi padre me llegó a decir que dejara hasta el trabajo, Hostias, ¿sabes? O sea, Ostras, mi bueno. padre me duro, ¿eh? dijo que, sí, sí, en plan, me dijo, oye, porque mi padre al final, pues también ha sido emprendedor, entonces, bueno, entiende un poco de estas cosas y bueno, a lo que me refiero con eso es que básicamente yo, por suerte, pues he tenido todo el apoyo del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre decía a gente que no entendía de esto y tal, yo decía, mira, yo no sé si mi padre o mi madre entienden al hobby al que me estoy dedicando, pero por lo menos hacen como si quisieran entenderlo, ¿sabes? Ellos se ponen los vídeos todos los días, cada vez que hay short, cada vez que hay vídeo y tal, dejan su visita, dejan su tal, y lo apoyan como pueden, ¿no? Mis amigos igual, pues por suerte también he tenido un grupo de amigos que entre que 2 o 3 eran bastante también frikis de Pokémon y tal, les flipaba, otros que no entendían de Pokémon pero les parecía genial, o sea, ya te digo, yo he tenido la fortuna que sé que es raro, porque es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que a nuestra edad y tal, muchas veces la gente dice, joder, pero búscate algo estable o tal, no sé qué. Pues yo, por suerte, es verdad que he tenido un círculo cercano muy sano, que lógicamente te preguntan. Hay familiares, por ejemplo, más lejanos que no lo entienden, o que lo ven raro, o que no tal.
pero nunca lo han hecho desde una forma despectiva, sino desde una forma de desconocer, ¿no? Al final lo típico de, pero bueno, ¿tú a qué te dedicas? A jugar a videojuegos. O sea, en plan, lo típico, ¿no? Entonces, eso, yo es verdad que en ese sentido no tengo quejas porque siempre me han apoyado y sobre todo que creo que es muy importante porque al final es lo que hemos dicho antes, ¿no? Esto es una carrera de fondo, ¿no? De estar ahí todos los días y tal. Y joder, tío, yo me imagino que si tienes un día complicado, encima YouTube que es muy hermético, ¿no? Porque no es como Twitch, que igual estás más en contacto con otros creadores y tal, sino que YouTube al final es muy a tu bola. Yo es verdad que tampoco me meto mucho en tema de la comunidad y demás, entonces tengo mis amigos en la comunidad, pero ya te digo, ¿no? Al final, como mi plataforma principal es YouTube, pues sí que voy mucho a mi aire y tal, entonces si no tuviera el apoyo de mi gente cercana, sería una putada porque dices, hostia, ¿con quién me desahogo? ¿Quién tal? Sería duro, la verdad. Entonces, ya te digo, en ese sentido, no me puedo quejar, tío. No, hostia. Bueno, ahora que nos hemos puesto más serios con esa pregunta, yo creo que es momento de ir a las 2 reglamentarias, a las que nadie se libra. A lo A ver, mejor a ver. ya te las puedes llegar a imaginar de alguna otra entrevista, Dani. La primera es, bueno, la evolución de la palabra friki, que, bueno, antes Vale. en nuestra infancia, adolescencia, era un adjetivo, bueno, descalificativo, bastante Sí, mal, sí. ya te crucificaban. Pero ahora ha cambiado, ahora parece ser que el que no es friki de algo es raro. Y quería saber tu opinión de por qué crees que ha habido esta evolución en la palabra. Pues mira, yo, por ejemplo, la palabra friki es verdad que se ha asociado mucho a videojuegos o anime o todas estas cosas, pero para mí, la palabra friki, por lo menos antiguamente, era como una forma despectiva de decir que alguien era un apasionado por algo. ¿No? Porque, por ejemplo, yo siempre he sido un enfermo de la música. De hecho, bueno, de tocar en bandas aquí en Málaga y tal. Y era como el friki de la música. O el friki de tal, ¿no? Entonces era como una forma despectiva de decir, bueno, este le apasiona esto, pero como es algo minoritario, pues es un poco friki, ¿no? Entonces yo, bueno, ya os lo he dicho antes, yo por suerte es verdad que no tuve ningún tipo de bullying ni nada en el colegio porque encontré un círculo que también jugaba mucho a los videojuegos. Pero sí he tenido amigos que lo han pasado peor. Pero quizá pues porque, bueno, en plan, yo le dedicaba horas, pero quizá no tantas como ellos. Igual pues ellos era su prioridad o su única afición y por eso pues se quedaban más apartados o tal. Yo es verdad que en mi colegio no viví, en mi clase por lo menos, tal, el tema de bullying por un tema de frikis y tal. Pero sí lo he visto en gente cercana, ¿no? Entonces, eso, yo creo que bueno, por suerte ahora se considera algo positivo, pero yo ya os lo digo, para mí alguien friki es alguien que le apasiona algo concreto, básicamente, y que le encanta saber y formarse y entretenerse con eso. Y yo, por ejemplo, además, siempre he dicho que yo soy muy friki de todo lo que me gusta. En plan, a mí me gusta una cosa, pues yo con eso voy a muerte, ¿no? Por eso os decía que, por ejemplo, yo juego a juegos concretos. Me gusta Pokémon, pues juego a Pokémon y nada más que juego a Pokémon. Y si sale algo que sea de Pokémon, da igual que sea una mierda, que voy a jugarlo. ¿No? Por ejemplo, yo me acuerdo, yo qué sé, en plan, las películas nuevas de Star Wars. ¿Son una mierda? Pues sí. ¿Las voy a ver? Pues sí, porque me encanta Star Wars. Entonces, cosas así, ¿no? Hombre, me alegro por lo menos que ya a día de hoy, pues, esté mejor aceptado, porque es una pena que, joder, la gente no le pueda gustar lo que sea. Pues muy bien respondido, la verdad. Bueno, esta siempre es un poco más complicada. Te voy a llevar un tiempecillo dentro de la comunidad y quiero que respondas sincero. ¿Crees que la comunidad de Pokémon es tóxica? Pues esta es la pregunta de siempre, ¿no? El tema de la toxicidad en las redes sociales, tío. Yo, no sé, o sea, tengo como ciertas luces y sombras sobre eso, ¿no? En parte diría que sí, porque al final, pues, hombre, yo no voy a ser quien esconda que todos hemos visto polémicas en la comunidad, en Twitter, en el competitivo, o sea, sobre todo estos últimos años, que es lo que tú dices, ¿no? Que llevo ya, pues, casi un par de añitos creando contenido, que ha sido cuando más estás en el día a día. Pues es verdad que, hombre, pues gente tóxica hay en la comunidad.
pero también yo creo que no es tanto la comunidad como la gente en sí, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, como os he dicho, yo competí durante un tiempo en FIFA a nivel competitivo, y ya os digo yo que tóxico era. O sea, entonces yo creo que todo lo que englomera algo competitivo, siempre hay una parte tóxica, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, no juego al LOL, pero entiendo que también será una comunidad bastante tóxica. Recuerdo, por ejemplo, los chats de voz del Modern Warfare 2. Entonces, quiero decir que cada vez que se junta, pues eso, ¿no? La competitividad, el que dependes de otra persona, tal, pues yo creo que eso siempre hace que haya cierta toxicidad. Entonces, entiendo que por la parte de VGC, pues ese ámbito competitivo ha hecho que sea tóxico. Fuera del ámbito competitivo, yo es que creo que las personas que son tóxicas aquí o en cualquier otra comunidad en la que participen. Pero yo también, por sacar una lanza a favor de la comunidad, debo decir que yo, repito, siendo una persona que tampoco interactúa demasiado con creadores grandes o demás, con los pocos creadores con los que he hablado para, yo qué sé, una consulta o porque me lleve y tal, o sea, el trato que he tenido con ellos ha sido buenísimo. Y gente con números que me triplican y que tal. O sea que si yo tuviera que decir por cómo me han tratado a mí, no lo diría, ¿no? Pero bueno, es evidente que se han visto muchas polémicas alrededor de la comunidad. Sí, señor. Muy bien salvadas las dos preguntas y estrella, ¿no? Podríamos decir. Bien, 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 muy bien. Vamos a ir ya nos podemos relajar, Dani, relájate, vamos a volver a las preguntas de luz y color. Y antes has mencionado que empezaste en el canal de YouTube con los fangames, así un poquito Sí. jugando, opinando. Pues te quería preguntar por eso, ¿cómo ves actualmente a esta etapa, ¿no? de luz de fangames? Ahora mismo ha vuelto a explotar toda esta comunidad. Y si Sí, tienes sí. ganas de alguna así que tengas el ojo echado. Pues muy bien, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Yo creo que los fangames y los hackrounds de Pokémon están viviendo una etapa dorada, sobre todo a raíz del 2022 o así, ha sido cuando ha pegado un boom muy fuerte, y yo creo que el nivel de exigencia en todos los ámbitos, gráfico, de historia, de fake mons, de tal, pues ha hecho que a partir de ahora, cada vez que salga un nuevo fangame, es que el estándar mínimo es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, yo es verdad que ya no creo tanto contenido de fangames, pero sí que tengo algunos el ojo echado y demás. Yo, lógicamente, pues sigo mucho el Pokémon Armonía de mi amigo Seth. Porque además me encanta que tenga una Pokédex full nueva, básicamente. Él al final, pues como se dedica al diseño de Pokémon y tal, pues básicamente ha creado una Pokédex completamente nueva. Entonces, a mí todo lo que son Pokémon nuevos y tal, yo creo que cuando sale un juego nuevo, la mayoría de gente lo que nos gusta conocer también muchas veces son, pues eso, ¿no? Los nuevos Pokémon. Entonces, cada vez que sale un fangame que trae muchos Pokémon nuevos, Fake Mons y demás, siempre me mola mucho. Y luego, bueno, pues me llama mucho la atención em, la moda esta que está viendo de recrear, bueno, juegos de Pokémon en 2D, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el éxito del Pokémon Añil. Y bueno, si no me equivoco, ahora está en proceso el Pokémon Ocre, que también es el Eric el que lo está llevando junto a Oscar. Que bueno, yo qué os voy a decir, fan de Yoto, pues bueno, pues efectivamente tengo bastante ganas de conocerlo. También Sky está haciendo el Pokémon, ¿cómo se llama? Bueno, básicamente el remake de Galar en 2D, que sacó la beta hace muy poquito y también estaba muy bien. Entonces yo creo que esto está guay, porque al final son juegos que hemos conocido, vamos, sobre todo este nuevo de Galar, hemos conocido en 3D, y verlos con esos gráficos tan característicos de Pokémon, ¿no? Porque yo creo que todos básicamente asociamos mucho Pokémon al 2D, ¿no? Yo es verdad que hay mucha gente que sobre todo dice que la quinta fue como el peak a nivel gráfico, pero yo siempre digo que yo creo que como los gráficos de tercera gen, creo que son los que más han definido siempre a Pokémon, ¿no? Entonces, me gusta ver esos juegos, digamos, recreados en 2D, así que yo creo que hay cosas muy chulas en la comunidad. ¿Qué opinas de la decisión de Pokémon España, sobre todo en vez con malos ojos, ¿no? A los creadores de Pokémon que juegan o están a favor de los fangames o los loques? A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque creo que todo el que crea un fangame bueno, el tema de los loques ya lo veo diferente, porque al final es que eso directamente no tiene
no genera daño, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo único que está haciendo es modificando ciertos aspectos del juego para hacerlo un poquito diferente. Bueno, y hay algunos que ni siquiera, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, hace desafíos de, yo qué sé, juego a Pokémon Escarlata sin capturar. Pues realmente no está modificando el juego, ¿no? Pero me da mucha pena porque al final yo creo que eso es algo que ha dicho mucho Eric, bueno, el creador más conocido de Fangames y tal, que al final los que crean juegos de Pokémon es porque aman la saga. No pretenden beneficiarse de ello, ¿no? Sí, al final es sin ánimo de Entonces, lucro. claro. Ujú. Entonces a mí me da mucha pena porque es la forma en que tiene la gente de contar sus propias historias desde un mundo Pokémon, ¿no? Y además mola porque puedes conocer, pues, otras regiones inspiradas en países que de momento no conocemos en la saga oficial y que, pues, mucha gente nos podríamos preguntar. Yo, por ejemplo, me encanta Australia, me encantaría ver un juego de Pokémon basado en Australia con la de especies que habría allí, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí me da mucha pena. Lógicamente lo respeto, no lo comparto, pero bueno, yo creo que al final. Yo me gusta ser optimista y quiero pensar que ojalá en el futuro recapaciten y por lo menos que no, aunque no les guste o no lo vean tal, no veten a los creadores que hayan participado, ¿no? Porque, ostras, no vas a colaborar con, yo qué sé, Folagor o con Chamor o con tal, porque hayan participado en la Twitch Cup. Es que me parece muy triste, ¿no? Porque además la Twitch Cup encima lo que ha hecho es darle mayor imagen a Pokémon, ¿no? Porque hay mucha gente que ve a Illo Juan jugar la Twitch Cup no porque le guste Pokémon, sino porque es Illo Juan. Entonces, no sé, ya te digo, a mí me da un poco de pena, la verdad, pero bueno, ya te digo, lo respeto, pero no lo comparto. Ujú. Bueno, vamos a ir ahora a Pokémon original. No vaya a ser que se nos enfada a nosotros también. Así que te queríamos preguntar primero por Pokémon Unite, porque sabemos que le has dado bastante cañita, Sí, pero tuve época. tú tuviste ahí la época, ¿no? Mm, Entonces te queríamos sí, sí. preguntar de cómo lo ves ahora, si, bueno, ya, supongo que ya no juega mucho, ¿no? O ya lo has No tan abandonado. habitual, no. Ujú. Mm, ¿Cómo lo ves ahora ese juego? Porque claro, es lo que dices, tuvo su boom, pero ahora mm. lo siguen actualizando, como vimos en el present, pero ¿cómo lo ves ahora mismo? Pues mira, Pokémon Unite, esto es el ejemplo de lo que os he dicho, de que yo juego a los juegos que de las 2 3 sagas que me gustan. Porque os estoy diciendo que yo no juego al LOL y no me gusta el LOL y no me llama la atención y me puse a jugar a Pokémon Unite, ¿no? Entonces, a mí Pokémon Unite creo que tenía mucho potencial, porque además si no me equivoco, aquí me podéis corregir porque tampoco soy muy experto, pero creo que Tencent también está metida en el tema del LOL. No sé si es la creadora o está metida en ella. Me quiere sonar, Eh, sí. entonces, claro, dije, ostras, un juego, un MOBA de Pokémon y encima lo va a crear alguien que ha hecho el MOBA, pues, de oro, tiene que estar bien, ¿no? Encima, bueno, tenía conceptos, digamos, mucho más básicos que el LoL, en el sentido de que eran partidas más cortas, más simples y bueno, luego además que estéticamente se venía muy bien, o sea, más las animaciones y tal estaban muy chulas. Entonces yo creo que tenía mucho potencial. Creo que tuvo ese inicio muy bueno cuando salió. Lo que pasa es que yo creo que murió, digamos, por la rutina del juego. Es que el juego se volvió muy rutinario, en el sentido de que no metía, al principio no metían muchos Pokémon. Ahora creo que están metiendo 3 4 Pokémon al año, pero al principio yo me acuerdo que tardaron un montón en meter Pokémon. Luego es verdad que había mucho desbalance en las partidas, porque de repente salía un Pokémon, estaba rotísimo y no podía. Esa semana y media hasta que rebalanceaban, pues si lo tenía el rival no podía estar. Luego el matchmaking no era demasiado justo, por así decirlo, le fallaba un poco. O sea, es decir, que tenía pequeños matices que hacía sobre todo para la gente más competitiva, pues que acabaran cansándose, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasaba mucho que igual jugaba mucho en verano y luego me tiraba como 6 7 meses sin jugar. Y luego cuando llegaba el aniversario, que es cuando meten un montón de cosas y tal, pues volví a jugar, pues esos 2 3 meses y tal. Pero ya te digo, este verano sí que jugué, pero ya pues lo mismo. Desde verano no lo jugaba, más luego metieron las medallas, tal. O sea, como que creo que han intentado implementar cosillas, pero no ha terminado de convencer. Y sobre todo yo, varios creadores que seguía de Pokémon Unite, sí que he notado un bajón muy grande en los números de creadores. O sea, a nivel de creación, para los que, bueno, no sé si vivían, pero que tenían unos números
consistente y su nicho era Pokémon Unite, debe de ser una preocupación gorda, porque el nivel de la gente ya no consume tanto Pokémon Unite ni a nivel de creación ni del juego. Y luego a nivel de jugadores no sé cómo está, porque claro, la cosa es que como también está en móvil, pues claro, ahí entiendo que también habrá un montón de jugadores, pero no lo sé, yo ya te digo, fue un juego que me enganchó a ratos, ¿no? Habían como 2, 3 meses en Pokémon, yo te digo, en el aniversario que sí que metían un montón de cosas, regalaban muchas skins y tal, lo que pasa es que había luego empezaron a meter muchos micropagos y demás, y al final era un pay to win. Al final, pues el tema de los objetos era donde se aprovechaban, las skins y tal. Entonces, bueno, yo creo que es un juego que tenía potencial, pero se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, tío. Todo lo contrario que el Pokémon Pocket. Porque no sé Joder, ya ves. qué te está pareciendo la locura que está haciendo, ¿no? Esta Sí. aplicación móvil. Claro, pues a ver, se ha combinado lo que tú has dicho. Una aplicación, un juego de móvil y el juego y cartas y TCG, que hoy en día estaba. Yo no sé si será probablemente la mayor fuente de ingresos de Pokémon hoy en día. Entre el merchandising y el TCG tiene que estar la cosa. Eh, y bueno, a ver, me parece un juego. Me parece una idea brillante, quiero decir, está muy bien pensado. Pues para la gente que no quiere estar comprando físicamente porque te cuesta un dineral y demás, pues al final tienes ahí tu juego, que si le quieres meter pasta para abrir más sobres, guay, y si no, pues el que tal, pues tiene sus 2 sobres al día. Lo que pasa es que sí que yo ya te digo, yo no estoy muy enganchado, o sea, cuando salió, pues eso, ¿no? Lo típico de que me entraba, abría mis sobres y tal. Y ahora, pues de vez en cuando entro a abrir sobres, pero yo es verdad que mucho más de abrir sobres y tal. A mí me gustaba sobre todo por el coleccionismo, ¿no? Porque es verdad que, oye, pues los artes de las cartas están muy chulas y me gusta mucho eso, pues coleccionar las cartas y demás. Entonces me meto, abro mis sobres y poco más, ¿no? Pero bueno, sí que he visto que hay mucha gente que pedía rankeds, que pedía pues más movimiento competitivo, más eventos, más tal, que al final los eventos eran siempre lo mismo. Sé que hubo un poco de polémica con los intercambios, que creo ahora los van a cambiar. Entonces, yo creo que los primeros meses ha sido un boom tremendo. De hecho, creo que hizo récord en descarga de móvil y demás. Pero yo creo que ya tienen que empezar a planear una nueva ruta para no perder esos jugadores, ¿no? Porque habrán los creadores grandes, pues seguirán porque les interesa por tema de visitas y demás. Pero esos pequeños jugadores que igual tampoco les interesa yo tanto, ¿no? Porque al final el que entra para abrir 2 sobres y se van, a ellos igual no le repercute, pero bueno, yo creo que tendrán que ir pensando eso, pues en eventos o en nuevas ideas. Eso, las rankings que creo que las van a meter. Entonces, bueno, desde luego tiene un potencial tremendo, claro. Yo pensaba que no iba a funcionar, te lo digo muy en serio. O sea, cuando yo lo vi, que vi la primera beta que iba saliendo por ahí, yo digo, tío, pero si la gente está obsesionada con comprarse sobres y tenerlas en físico, digo, ¿por Sí. qué iba a tenerla en el móvil? Hostia, pues sí, pues sí. Pues sí, Yo sí. tenía mucho miedo con la especulación, ¿eh? Porque no sabía cómo iba a funcionar el tema de los intercambios, si la gente iba a jugar con tema de no, te vendo esta cuenta, tal. Bueno, como pasó con Pokémon Go en su día. Y no sé, o sea, yo imaginaba que al principio todos por la curiosidad nos lo descargaríamos, pero no sabía qué efecto iba a tener después. Y la verdad es que ha sido bastante, vamos, ha Sí, sido sí. tremendo. También es verdad que están sacando colecciones cada nada, ¿no? Primero sacan la típica de una colección un poco más grande, luego te sacan el tercer sobre, tal. O sea que en ese sentido es verdad que están metiendo mucha variedad. Sí. No, y como dicen, los intercambios se supone que al final de mes, principios de abril, ya van a salir, o sea, perdón, las rankeds y el cambio de los Eso es. intercambios han dicho que para otoño, más o menos. Claro, que iban a cambiar el tema de los puntos estos que había que conseguir por el polvo que te dan Sí, al abrir sobres y demás, ¿no? Hombre, a ver, exacto. me parece bien, sí, sí. Sí, sí, que ahora el polvo iris, ¿no? Que se abre va a ser ese, el que, digamos, el que nos va a ayudar Mm. a intercambiar. A Vale, ver, es ya. una buena idea para los que juegan más casual, porque al Sí. final, yo es que ya te digo, yo por ejemplo intercambios he hecho un par de intercambios, entonces tampoco tengo un montón de puntos de. Y bueno, lo de destruir cartas tochas para que te den más tal, eso. Está feo. Está Sí, hombre, feo. a mí me da igual porque yo con una me vale para la colección, pero para el que las necesite para un mazo o para lo que sea, Sí, pues sí. sí que es más duro, tío. Duele, duele. Nos vamos a ir a una de las grandes novedades. Pokémon Champions. Este ¿Verdad? juego para Switch y para móvil que prometen ahí competitivo para solo para combatir. Un montón de, bueno, de todas las mecánicas, ¿no? La Mega, la Ujú. Tera, la mayoría. Y compatible con Pokémon Home. ¿Qué te parece esta nueva IP de Pokémon? Pues hombre, yo creo que uno de los grandes anuncios del Pokémon Presents. Yo todavía estoy a la espera de ver si realmente va a ser lo que pinta que podría ser un Pokémon Showdown oficial, porque todo el mundo lo está dando por hecho.
pero yo quiero verlo. Ujú. Porque al final yo, por ejemplo, sí que vi que, repasando un poquito el tráiler y demás, bueno, ponía que, por ejemplo, en el Pokémon Champions solo va a haber un número de Pokémon disponible, que de Pokémon, o sea, que tú te puedes transferir Pokémon del Pokémon Home o de tus juegos al Champion solo dentro de esos que están disponibles en Pokémon Champion, que no puedes meter cualquier juego, Pokémon. Además, si tienes que transferirlo tú de tu juego, tienes que criarlo igualmente, ¿sabes? No es como que tú lo configuras en tal, salvo que metan alguna especie de configuración dentro de Pokémon Champion, que no lo sé. Pero bueno, a ver, ya es un primer paso. Si efectivamente resulta ser lo que, bueno, pinta que sea, que es una especie de showdown, pues genial. Y luego, para mí, mi otra gran duda es si Pokémon Showdown es donde se va, digamos, a llevar el Pokémon competitivo, y bueno, pues todo lo que conocemos hasta hoy. ¿Esto permite a Pokémon jugar en el futuro con otro tipo de combate? Me refiero, es que justo coincide que esta semana voy a sacar un vídeo un poco hablando del Pokémon Present y demás. Ujú. Y una reflexión que hacía era que por ejemplo, en Leyenda, cuando salió el primer Leyendas, yo creo que todos pensábamos que la saga Leyendas iba a ser una saga que iba a hablarnos del pasado de X región. Ujú. ¿No? Porque, bueno, al final Arceus era, perdón, Hisui era el pasado de Sinnoh y demás. Pero bueno, viendo que ahora Leyendas es un concepto totalmente nuevo, está claro que no. Entonces, yo viendo también el anuncio de Leyendas de este año, lo que me da la sensación es que la saga Leyendas es una especie de prueba para la generación de después. Porque en Leyendas se metió el mundo semiabierto a este para luego decir, bueno, pues en Pokémon Escarlata y Púrpura metemos el mundo abierto ya definitivo. Entonces, mi pregunta es, si en el Pokémon Champions se va a mantener tal, por ejemplo, los combates estos que vimos en Leyenda ZA, ¿van a ser una futura mecánica de la décima gen? Puede que no lo sea, porque en Arceus también vimos los combates estos que luego no se mantuvieron, ¿no? El estilo fuerte, el estilo rápido y tal. Pero bueno, igual vemos alguna mecánica dentro de este juego que sea una especie de prueba para la décima gen, no lo sé. Al final, lo que tenemos claro es que en un futuro. Que se supone que es en el Claro. futuro. Entonces, a raíz de ahí, yo creo que con eso, creo que va a haber mucho que jugar. Al final, Mm. hemos tenido un primer videojuego, ¿no? Con pasado y futuro muy metidos Eso dentro también es de verdad. un mismo videojuego. Venimos de un Leyendas que era un pasado y ahora de un Leyendas que es un futuro. Y no sé si verdaderamente tendrá algo que ver o no, o qué habrán querido hacer, si tendrá algo de este Escarlata y Púrpura, porque al final Sí, estamos jugando en un totalmente. juego futurístico, por tanto, Mm. podría perfectamente haber algo de Escarlata y Púrpura. Habría que ver dónde se ubica exactamente en el tiempo y tengo mucha curiosidad en eso. Sí, Y... sí. dime. No, que es totalmente. Yo es verdad que no había caído en eso, pero es verdad que justo es que encima Pokémon Escarlata y Púrpura jugaba con el pasado y el futuro y eso, entonces, pues puede ser que tuviera alguna relación, no lo sé. Y de estos iniciales que hemos podido ver en el tráiler y estas cosas, para empezar, antes que nada, quiero saber si te vas a comprar el juego, así, del tirón. Sí, sí, Vale, me lo voy a sí, comprar, sí, vale, sí. perfecto. Ahora, de los tres Sí, sí, iniciales sí. que ya tenemos confirmados, eh, ¿cómo dirías que van a ser las megas? Por lo menos los tipos. ¿Qué tipos crees que van a ser esas megas? Buah. ¿O cuáles Eh, quieres? ¿O cuáles quieres? Que es más fácil, quizá, que intentar adivinar, porque intentar adivinar es como volvernos locos. sí. Pues hombre, a mí, a ver, si yo tuviera que optar por lo seguro, diría que planta hada sería Meganium, agua siniestro probablemente Feraligator, y yo creo que en Boar le mantendrán el fuego lucha, no lo sé. Pero a mí me encantaría, lo que pasa es que esto yo creo que será muy difícil, que hicieran un triángulo de tipos. Es decir, pues por ejemplo, si uno es hada, el otro sea acero y el otro sea dragón o veneno o alguno de estos que le hace poco efectivo, ¿no? No sé si se podrá, la verdad. Pero, hombre, yo creo que Meganium, quiero decir, todo el mundo ha hablado ya de que a Chikorita en el tráiler se le vio el ataque voz cautivadora, que no lo aprende en Escarlata y Púrpura y que puede ser una pista y demás. Puede ser. Eh, y bueno, Feraligator es que es verdad que puede ser de muchos tipos, ¿no? Porque yo es verdad que siempre lo he asociado mucho al tipo siniestro, porque era como el típico Pokémon que aprendía mordisco muy pronto en Pokémon Plata y tal, pero bueno, Sí, también pero es puede ser que tipo un dragón. dragón le entra Sí. fuerte, ¿eh? Un Joder, dragón dragón sería le entra tremendo. fuerte, ¿eh? Joder, qué De fuerte. hecho, Sí. de iniciales, así que me venga a mí a la cabeza, ¿hay algún dragón?
Bueno, la mega Bueno, de Charizard. la mega de Charizard. Sí, pero bueno, aparte del favorito de Pokémon, Eso poco más, ¿no? Sí, sí. Tendremos Charizard Z. Hostia, Capaz yo no de- lo capaz de descarto, eso. ¿eh? Yo no lo Han, descarto. han enseñado las dos, o sea que. O una nueva forma de Charizard no sería descartable. No. Yo lo que todavía no sé si van a ser megas o formas regionales la de los iniciales. Es verdad que tiene toda la pinta de serán megas porque son 3 Pokémon que no tienen megas, que estamos en Kalos y demás. Lo que pasa es que, tío, después de ver que no siguen ningún tipo de criterio para elegir los iniciales, porque la gente se estaba haciendo mareos mentales por pensar cuál era, y al final han elegido 3 aleatorios, Ya, toma por ¿quién no culo. te dice que en vez de mega evoluciones van a tener formas regionales o las dos? O sea, quiero decir, yo es que ya no descarto nada. Que por cierto, yo estoy encantado con los 3 iniciales. ¿Eh? Sí, Muy yo fan de los 3. estoy también, y además creo que le hace mucha falta una mega. Sí, O mira, sí. Bueno, a algo, ver, una mecánica nueva. una forma sí. regional, es cierto que sería mejor para que pudiesen entrar en futuras generaciones por si no está la mega, porque Claro, al bueno, final, y si no, competitivo. vuelve a tener el mismo problema que tienen. Entonces, Sí. yo es verdad que creo que, supongo que cuando han vuelto la mega, supongo que es que podría quedarse perfectamente y compaginarse con otras mecánicas, porque habría Pokémon rotos, sí, pero es que también hay Pokémon rotos sin megas. Entonces, al final yo creo que tampoco cambia tanto, ¿no? Diría Yo yo, creo que es no que sé. además la Mega fue una mecánica que hizo muchos Pokémon utilizables. Porque, por ejemplo, pues yo que sé, el caso de Mawile o el Kangaskhan. caso de Kangaskhan, por ejemplo. Entonces, son Pokémon que es verdad que con la Mega ganaron mucho. Entonces, es verdad que sin esa Mega tú dices, bueno, es que estarán muy rotos. Bueno, ya, pero es que sin esa Mega, si compiten contra los Pokémon que vamos saliendo en las últimas generaciones, es que los de las primeras generaciones no tienen nada que hacer, salvo 3 o 4 contados, ¿no? Entonces, bueno, además a mí también me llama mucho la atención que creo que es la primera vez que vuelve una mecánica antigua a Sí. Pokémon. Sí. O sea que, lógicamente, no es una mecánica cualquiera, es la mecánica que a todo el mundo le encantaba, estéticamente probablemente es la más bonita, o sea que es que es muy llamativo. O sea, es un juego cuanto menos llamativo. Además ha tenido más tiempo de desarrollo que lo que últimamente venimos teniendo. Parece, yo mi sensación es que se ha retrasado, no sé vosotros qué pensáis, pero por cómo lo dijeron en el Pokémon Presents de que habría que esperar un pelín más para verlo y tal, me da la sensación que se ha retrasado hasta final de año, lo cual no me desagrada, porque así pues igual sale un poquito más pulido. Entonces, no sé, yo me gusta ser optimista con el juego, Yo, lógicamente sabiendo con lo que hay, pero... yo te digo la verdad, yo lo voy a comprar y no tenía pensamiento de comprarlo, pero es que Ya se han verdaderamente. fichado. O sea, no, tiene una cosa que los niños de los 90, hermano, amamos. Y es Pokémon y Chikorita, ¿eh? Digimon. No, cabrón, no. Pokémon y Digimon, hermano. Porque al final las megas es muy Digimon. Sí, Es sí, total sí, total. Digimon. Es una Sí, sí, puta sí. copia de Digimon. Entonces, como decir, tienen las dos cosas, tío. ¿No? Sí, Es como sí, una tal cual. fusión. Sí, yo creo que es lo más parecido a una fusión. Que es lo típico que la gente dice, oye, para la 10ª gen, ¿cuál será la mecánica, la fusión? Y digo, yo creo que las fusiones no van a ser porque es lo más parecido que hemos tenido unas mega o... Hostia, No creo pero que Pokémon con el concepto de fusiones... No lo veo, no sé por qué. yo, mira, Mm, mecánica puede hacer muchas cosas, pero se le están empezando a agotar. Se le están empezando a agotar ya, porque has hecho los yo- Pokémon grandes, lo has tenido con sí. ataques especiales, lo has cambiado de El forma. Teracristal. El Teracristal es que verdaderamente mucho tiene que Sí. pensar Game Freak para poder cambiar eso, ¿eh? Yo el otro día lo estuve pensando, dije, ostras, yo Hostia. me pongo a pensar para la 10ª gen, no se me ocurre, porque dices ponerle un tercer tipo. Bueno, pero eso es casi el Teracristal, ¿no? Al final es ponerle un tipo Sí, más, tal tal. cual. Lo de las megas, que le cambia un poco, a algunos le cambia los tipos. O sea, es verdad que es difícil, pero bueno, siempre se le acaba ocurriendo algo. Yo lo único que sí le pido a Game Freak es que la próxima mecánica, o sea, por ejemplo, a mí el Teracristal como concepto de mecánica me flipa, pero que artísticamente dé algo más, porque a mí que le pongan un gorrito a un Pokémon, Y cambia además el como se tipo. ve, claro, además como se veía, quiero decir, porque luego en los artes y las ilustraciones se ve súper bonito el Teracristal, pero en los juegos era como muy pocho. Entonces, a mí a nivel de concepto me mola mucho el Teracristal porque le da mucho juego. Yo creo que al competitivo le da mucha chicha. Sin ser bastante. O sea, yo no soy un gran entendido del competitivo, ¿vale? Pero, en plan, creo que le ha dado mucho juego. Pero es verdad que a nivel artístico me ha faltado algo. Porque es verdad que venimos de generaciones, quiero decir, el Gigamax y tal, pues también era muy espectacular a nivel visual. O bueno, lo de las megas. Entonces, yo solo eso. Que sea
una mecánica chula, pero que también venga acompañada visualmente. Yo creo que la Mega, para vender, es la mejor mecánica que hay. O Sí, sea, tú 100%. imagínate, las típicas, bueno, las incursiones que hemos tenido en este Escarlata y Púrpura, de un Pokémon con teratipo no sé qué. Tú imagínate que en la 10ª generación hay una raid de una nueva Mega. Vamos Sí, todos sí, como no, total. locos. O en los DLCs de la 10ª. En este DLC, en esta primera parte, 5 megas nuevas. Vamos Ya todos ves. como. Nos da igual lo que haya en el DLC, nos da igual, la historia, no sé qué, pero hay 5 megas nuevas de cabeza. Por Yo, eso, de hecho, me imagino que en Pokémon GO fue así cuando salieron las megas. Porque claro, como se hacían todas las raids esta que la gente quedaba y demás, yo me imagino que eso tuvo que ser una locura. O sea que sí. La verdad es que a nivel de concepto sería increíble, vamos. pues a ver, Pokémon, por favor, danos felicidad. Porque tú tienes expectativas. ¿Qué hype tienes para este Leyendas? A ver, Después de Escarlata y Púrpura, que es lo que venimos. claro, claro. Pues yo la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que viene el tráiler, pero porque creo que también más o menos vi lo que quise ver. Quiero decir, lógicamente esperaba ver pues alguna mega nueva o alguna forma regional nueva, pero por ejemplo me enseñaron los iniciales, que era algo que todos queríamos ver. Luego, por ejemplo, a nivel visual, quiero decir, yo no era de los que pensaba que iba a haber un cambio drástico de decir, bueno, la nueva era de Pokémon. Porque al final sigue siendo para Switch, eso ya lo sabemos, entonces también sabíamos las limitaciones que tenía la consola, que es, Pokémon no ha desarrollado un motor gráfico para la Nintendo Switch, sino que trabaja con los de la Nintendo 3DS, entonces ya sabíamos lo que había. Pero por lo menos sí me gusta ver que siendo el mismo estilo artístico que Pokémon Escarlata y Púrpura, se ve un poquito más pulido. Al menos se ven más detalles en los gráficos. Entonces, a mí a nivel visual no me desagrada. No he visto grandes bajadas de FPS en el tráiler, que en los primeros trailers de Escarlata y Púrpura algo se veía ya. No he visto muchos picos de sierra, aunque he visto balcones de PNG. O sea, quiero decir, que no le quito, ¿sabes? No, tampoco soy ciego y demás, ¿no? Pero yo estoy contento con lo que he visto y sobre todo me quedo más tranquilo que han tenido tiempo para desarrollarlo. Al final pensad que en el Pokémon Present del año pasado nos lo presentaron por primera vez sin nada de gameplay, o sea que realmente no sabemos a qué altura estaba de la creación, ¿no? Si llevaban algo, si no, si era un concepto, si llevaban un año, no lo sabemos, ¿no? Y realmente, desde que nos enseñaron el primer tráiler hasta que se va a lanzar, prácticamente van a pasar 2 años. Súmale 3, 4 meses más antes del primer Pokémon Day que nos enseñaron. Es decir, 2 años y medio, 3, ha podido tener desarrollo. Teniendo en cuenta que venimos de haber tenido en octubre de 2021 los remakes de Sinnoh, en enero de 2022 Arceus y en ese 2022 el Escarlata y Púrpura, hombre, quiero decir, soy más optimista en el sentido que por lo menos ha tenido un poquito más de tiempo de desarrollo. Entonces, yo quiero creer, pero lógicamente sabiendo lo que es Pokémon. A mí hay una cosa que me da alegría, que mira, van a sacar este ZA y yo me lo voy a tomar, sinceramente, muy de chill, muy, mira, Mm, que me den lo que me den. Quiero disfrutarlo porque llevo tiempo sin un claro. videojuego de Pokémon y no me voy, iba a decir que no me voy a cabrear, pero voy a intentar no cabrearme, porque estoy seguro de Ya, que ya, sí que ya. me va a pasar. Pero lo que sí que de verdad me da gusto es que vaya a pasar por lo menos 4 años, que por primera vez en la historia de Pokémon van a pasar más de 3 años para una nueva generación. Y creo que le va a venir muy bien porque es cambio de consola, va a haber margen de tiempo. La consola, la Switch Sí, nueva, sabemos que sale este año, entonces, por tanto, ya tendríamos un tiempo hasta la nueva generación. Entonces, espero que hayan podido adaptar todos los conceptos sí. a falta de pulir el motor para consola o lo que haga falta. Pero Mm. le tengo de verdad muchas ganas de esa 10ª generación porque creo que por primera vez va a haber un cambio dentro de Game Freak y yo confío, lo he dicho en muchos programas, vuelvo a decirlo, confío en que la inteligencia artificial siga evolucionando como está evolucionando porque creo que a Game Freak le va a ayudar muchísimo eso y el tiempo que se están tomando. Sí, yo vaya, juego, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, vamos, ya te digo, yo por eso celebré lo del tema de estar un año prácticamente sin tener noticias, porque dije, buena señal porque, oye, estarán trabajando en los juegos y ya está, ¿no? Y eso, cuando vi también en el anuncio que se retrasaba, digamos, a este finales de año el juego, dije, genial, porque probablemente entonces la 10ª gen hasta finales de 2026 no va a estar, ¿no?
Entonces, efectivamente, yo creo que estarán trabajando, pues eso, en lo que le quede de Leyenda ZA y en empezar a, bueno, en plan, ya llevarán un proceso de la creación del nuevo motor gráfico para la consola nueva, probando. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que Pokémon se encuentra ahora mismo en digamos que está en un proceso de cambio de la fórmula original, ¿no? Creo que llevamos una racha, pues eso. Ya en Leyendas Arceus fue un juego totalmente innovador para la saga, que aunque no fue de la línea principal de videojuego, nos sirvió para experimentar cosas nuevas, muy enfocada en la exploración, en el completar la Pokédex, que al final era la base de Pokémon. Sí. Capturarlos a todos. O sea, quiero decir, Leyendas Arceus era básicamente eso, ¿no? Luego, pues, esa prueba de mundo abierto, que yo creo que no salió bien. No sé si porque todos estamos acostumbrados bueno, a los juegos lineales de Pokémon, o porque realmente estaba mal hecho, que pueden ser ambas cosas. Yo creo que hay un poco de todo. Y yo creo que Nintendo, o sea, perdón, Pokémon ha escuchado las críticas. Yo creo que ellos no, o sea, quiero decir, aunque no digan nada, yo creo que efectivamente ellos están en las redes y ven lo que hay. Incluso yo no sé si eso es verdad o no, pero se escuchó como que Nintendo le llamó ciertamente la atención por el estado en el que salieron los juegos y demás. Yo creo que todo esto la servido un poco para decir, bueno, vamos a ponernos las pilas, vamos a aprovechar la 10ª Gen, 30 aniversario, una fecha también importante para ellos, que no creo que la quieran cagar en el 30 aniversario. Y de hecho, si os fijáis, cuando salió el 25 aniversario, que fue con Alola, fijaos qué juego tan innovador, por así decirlo, porque fue un juego bastante diferente a lo habitual. Entonces, Totalmente. yo me pasa un poco igual. Yo también quiero creer que puede ser un antes y un después, la verdad. Yo me pego un tiro en el pie diciendo esto, pero a todos los putos impacientes que queráis que saquen juego antes y que empecéis a meter presión con ese tipo de cosas, a todos esos putos impacientes os recomiendo jugar Fangame. Jugar Fangame, Totalmente. tío, entretenerse, que no hay juegos de Pokémon es mentira, hay millones de juegos de Pokémon, tío, disfrutad de los juegos de Pokémon que están creando los creadores españoles porque es una puta barbaridad, disfrutad de esos juegos, tío. Tenéis de todas las regiones, tenéis todo lo que necesitáis para entreteneros y dejad que la franquicia genere el juego que todos queremos que creen, hostia. No que hagan molinos jodidos, que hagan mierda, como han hecho en este último juego. Hostia, vamos a dejar que desarrollen una historia curiosa, vamos a darles la oportunidad de verdad de trabajar y no forzando a que saquen un remake, a que saquen esto. No, jugad fangame y disfrutarlos, tío. Jugad con colegas, haced lo que tengáis que hacer, tío. Si os gusta Pokémon, podéis entreteneros. Sí. Es que es verdad. Además, tío. que es lo que tú dices, que por suerte, por la comunidad de fangames y hackrooms que tenemos, es que Es una barbaridad. tienes de todo. Por ejemplo, si eres de los típicos que te gusta jugar a las generaciones que tú ya jugabas y tal, pues tienes un montón de hackrooms que son las propias generaciones que tú conoces, modificadas, con más Pokédex, con todos los Pokémon, con un montón de combates nuevos y demás. ¿Que te gustan más historias nuevas y tal? Pues joder, tienes para elegir el Pokémon Armonía, el Reminiscencia, el Z, o sea, quiero Encima, decir, tiene no un hay puñado. excusa. No tienes no. PC, tío, que la gran mayoría los puedes jugar en el móvil. Sí, total. Joder. Ahora tenemos los emuladores que funcionan muy bien en móvil, o sea que yo creo que... Y bueno, luego la otra opción es siempre puedes volver a un juego antiguo y pasártelo de 1000 formas. Yo, por ejemplo, con unos colegas estamos ahora, como el año que viene en teoría se viene la 10ª Gen y tal, pues con un colega mío de toda la infancia nos estamos rejugando todas las generaciones. Sí que es verdad, tío, que yo le pediría a Dani, te lo juro, le pediría, eso sí que, mira, pagaría, pagaría mucho dinero, más que por comprarme la mierda del diamante o el Pokémon Go. Ostras. Pokémon Go, bueno, tú me has entendido, Jordi, Sí, sí. el que quería decir. Que pusieran, tío, mira, las primeras ediciones, te estoy diciendo hasta Sí. Cristal, no te pido más, hasta Cristal, en la Nintendo Switch. Total, tío. Yo, por ejemplo, hice un bingo con mi comunidad para el Pokémon Presents y una de las que puse era eso, ¿no? Que pusieran los juegos de GBA en la Nintendo Online, tío. Me Tío, parecería sería Me maravilloso. parecería brutal porque es que, a ver, si ya de por sí la gente juega, la gente jugaría el doble. La gente le daría igual jugarlo se jugaría mejor, Sí, incluso. tío, un disfrute de chill Y sería una locura, ¿eh? a mí me fliparía, porque es que a mí me encanta volver a esos juegos, tío. Yo ya te digo, estoy ahora rejugándome todos los juegos antiguos porque me apetecía rejugarlos todos después de. O sea, para la 10ª Gen. Sobre todo los de la quinta, sexta y séptima, que son los que menos he jugado, pues los tengo menos frescos, entonces me los quiero volver a jugar
para tenerlos más en mente y tal. Y tío, sería increíble que los metieran en la Nintendo. Sobre todo los de GBA, ¿no? Igual los de DS están todavía muy recientes, son ya modelo 3D y tal, sobre todo a partir de Kalos y tal. Pero los que eran de GBA, joder, ojalá, tío. Ojalá, ojalá. Y cuando salió el anuncio del Champions en el Present, que se veía bueno, el live action, ¿no? Todo, desde la Game Boy hasta la actualidad, yo dije, uy, Yo uy, pensé eso, uy, ¿eh? uy. Yo pensé Y lo luego, mismo. claro, luego vi el Champions y dije, como el meme de Ralph de los Simpsons, estoy enfadado y contento a la vez, ¿sabes? Pero bueno, Yo, es lo que hay. yo pensé o que metían todas las generaciones de GBA o que era algo del Pokémon Coliseum. Que digo, hermano, porrazo, pero me parece increíble, ¿sabes? Pero no, ni una ni otra, la verdad. Vale, Dani, estamos terminando. Queda una última pregunta y ya el Venga, reto va. con Jordi. Y es que me diga el momento más bonito, el mejor recuerdo que tengas tú dentro de la saga de Pokémon. Ya sea como creador de contenido que te hayan reconocido, ya sea jugando en tu infancia. Algún momento que recuerdes. Uf, el mejor. Buah, tengo varios, pero voy a decir uno como creador y uno como consumidor. Mira, Vale. como creador me hizo mucha ilusión que un colega mío que se fue, bueno, un colega mío tenía un amigo suyo que vivía fuera, estaba de Erasmus y tal, y se fue a visitarlo. Y visitándolo y tal, pues estaban, yo qué sé, lo típico, estás comiendo con el móvil y tal, y vio que estaba viendo un vídeo de Pokémon y estaba viendo un vídeo de mi canal. Y Hostias. le dijo, oye, tío, que el vídeo que estás viendo de un colega mío y tal, y me mandó, vamos, me mandó una foto y un audio y tal, y me hizo mucha ilusión, porque, joder, dice, hostia, la gente hace ilusión que dice un colega de tu colega, pues, Hostia, te está cabrón, viendo, eso es ¿no? curioso, ¿eh? Qué Sí, sí, guapo. total, total. Eso Está me muy hizo, guay. me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión. Mola. Y, buah, a ver, este es más difícil. El momento más feliz de como consumidor de Pokémon. Es que he tenido muchos, tío. No sé, yo es que más que un momento diría en general lo que ha sido Pokémon para mí en la infancia. Porque es que lo ha sido. Lo he compartido todo, tanto con mis primos, con mis amigos, entonces lo ha sido todo. Sobre todo, no sé, me voy a quedar con, aunque yo mi amor sea fiel a Yoto, es verdad que Pokémon Esmeralda a nivel de vivirlo compartido fue el juego que sin duda, yo creo que ha sido el juego de Pokémon que más horas le he echado. No sé, igual los últimos por tema de creación, pero a nivel de consumo, el Esmeralda, porque eso, me pilló ya en el cole, en plan, lo típico que jugabas con los colegas, mis primos también lo tenían, que al final nos llevábamos 2 años, entonces más o menos éramos de la misma edad, entonces mi hermana también lo tenía. Yo tenía, por ejemplo, la Game Boy SP de Groudon, de la edición de Rubí, Sí, hecho, ¿cuántas se vendieron de esa, eh? Y del Zafiro, sí, y del ¿cuántas? Zafiro. Entonces, yo me quedo un poco con eso, con lo que fue la etapa de Pokémon Esmeralda. Fue increíble, tío. Ujú. Muy bien, pues se acabó la entrevista, pero queda el reto. Ping-pong, preguntas rápidas, 1 minuto para contestar las máximas que puedas. Ostras. Fran lleva el cronómetro. Voy La a mayoría ponerlo, estoy en son ello. de gustos, Vale. Pokémon. Y, consejo, si en alguna te atascas, tú di Lo primero que. Ya cualquier ves. barbaridad es válida. Vale, vale, vale. Esa es la gracia. Crono. Lo tengo. Muy bien, Tú dirás, Jordi. pues cuenta de 3 Venga, va. y a darle caña. 3, 2, 1, ya. Descríbete en una palabra. Creativo. ¿Qué Pokémon serías en la vida real? Umbreon. ¿Villanos o héroes? Héroes. Un superpoder que tendrías. Invisibilidad. ¿Youtuber favorito? Scep. ¿Peluches o figuras? Peluches. ¿Star Wars o Harry Potter? Star Wars. País con más ganas de visitar. Australia. ¿Videoconsola que más has jugado? Play 2. ¿Estilo de música favorito? Pop. ¿Tatuajes a color o blanco y negro? Blanco y negro. ¿Un Pokémon que odias? Stunfish. ¿Juego de Pokémon que más has rejugado? Pokémon Esmeralda. ¿Una serie de tu infancia? Los hombres de Paco. Describe Pokémon en una palabra. Felicidad. ¿Juego de Tronos o Señor de los Anillos? Ninguna de las dos. ¿Marvel o DC? Ninguna de las dos. ¿El peor juego de Pokémon que has probado? Perla reluciente. ¿Anime o manga? Anime. ¿El videojuego que más esperas? GTA 6. ¿Instrumento musical favorito? El piano. ¿Deporte favorito? Pavel. Tiempo. ¿Superhéroe favorito?
Hostia, Giovanni. ¿Has dicho tiempo, Fran? Sí, sí, sí. No te- sí. Hostia, tío, Sí. superhéroe favorito. Me ha dejado loco. Hostia, es que Hombre. como yo no, como no Claro, soy como muy no de es de Marvel y tal, Marvel, me he quedado un Claro, poco. claro. Buena, Qué ¿no? cabrón, Muy qué bien, cabrón. Muy buen ritmo. Muy bien. Estaba pensando el del Team Aqua, tío, pero se me ha olvidado. Aquiles, tío. Aquiles. Sí, sí, Muy sí. bien, oye. No, excelente. Vámonos, está guapo, está guapo. Pues, Dani, has pasado por aquí, lleva 1 hora 7 minutos. No sé si se te ha pasado rápido, está bien, está cómodo. Era como te lo Se me ha pasado esperabas. volado. Se me ha pasado volado, tío. La verdad es que ha sido un gustazo, tío. Pues nada, lo que siempre decimos, la tónica es tu segunda casa. Siempre que te quieras pasar serás bienvenido. Y a ver cuando sale algún juego así, para comentarlo. Ya te digo, Sí, sí, este es tu total. canal. Genial, tío. Pues vamos, encantado de haber estado aquí y que, bueno, que ya sabéis que tenéis mi contacto para lo que queráis, que estaré encantado de repetir porque me lo he pasado pipa. Hacía 1000 que no tenía una charla así de Pokémon, videojuegos y demás, o sea que encantado de repetir y que, oye, enhorabuena, que la verdad es que el programa está muy guapo, que tenéis unos invitados increíbles y, bueno, os lo he dicho al principio, que para mí es un honor estar en ese elenco de invitados porque aquí ha pasado gente muy importante de la comunidad, así que nada, os animo a que sigáis porque es la hostia. Te agradecen mucho tus palabras. Ojalá tenga un crecimiento tal cual lo estás teniendo o mayor. Muchas gracias. Y no te preocupes que te tengo apuntado en la lista de vienen de vuelta Eso. y ya está. Te mando un abrazo muy, muy grande desde Murcia. Jordi te manda otro desde Barcelona. Aquí tiene un amigo para lo que necesites. Y estamos en Muchas gracias, contacto, ¿vale? chicos. Venga, tío. Chao. Chao. Gente, nada, ya está. Yo estoy tranquilo, pero este fin de semana va a ser duro. Este fin de semana es WrestleMania, papá. Bueno, Así que bueno. esta semana, este fin de semana tengo muchas ganas. Por fin, creo que voy a descansar. Encima no tengo jornada de liga, así que voy a verla entera los 2 días, sábado y domingo. Lo voy a disfrutar como un niño de 10 años, disfrutando, Mamá. eligiendo su primer Pokémon. Chicos, gracias por llegar hasta aquí, los que habéis llegado hasta aquí, los cabrones que hay que parar antes. Pues bueno, también lo agradezco, pero menos, un poco menos. Nada, ser bueno hasta el día del programa. El día del programa es muy, muy malo. Chao. Adiós. Buena Semana Santa.